Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Hace pocos días, Estados Unidos anunció que introduciría aranceles del 25% a las importaciones de China, valoradas en 60.000 millones de dólares, de más de 100 tipos de bienes procedentes de este país asiático. Por su parte, China anunció que impondría tarifas arancelarias de un 25% a importaciones de Estados Unidos, valoradas en 3.000 millones de dólares como una primera contramedida. Esto además afectaría o traería aparejado un 15% adicional de incremento en aranceles para suministros de carne de cerdo, aluminio reciclado, tuberías de acero, frutas frescas y secas, nueces, vinos, alcohol. Y esto podría ser solo el principio de lo que podría llegar a ser una guerra comercial sin precedentes. ¿Hasta dónde podría llegar el choque de estos dos gigantes y en qué medida podría modificar el mapa de las relaciones comerciales en el mundo, afectando a países y economías marginales como la ecuatoriana, que también pretenden vivir de sus exportaciones? Todo esto se lo vamos a preguntar a nuestro invitado Po Chun Lee, PhD en Economía Aplicada, con mención en Finanzas Internacionales de la Universidad de Nanjing y actual profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, profesor, bienvenido. Muchas gracias. Mi solidaridad con los periodistas. Ojalá se haga todo lo posible para que regresen salvo y sano a sus casas. Muy amable. En su opinión, profesor, ¿este es el principio de una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China? Hay varios escenarios. Si usted es optimista, se van a sentar a renegociar. Si es que es pesimista, creeríamos que va a haber retaliación y sobre retaliación y esto tardaría o se retrasaría, digamos, todo lo que es transacciones comerciales en el mundo. Bueno, en las últimas horas China ha buscado una cierta reconciliación en momentos en que Estados Unidos comienza también por su lado a plantear demandas absolutamente novedosas. Por ejemplo, Estados Unidos ha pedido bajar los aranceles en la importación de vehículos. Además, le ha pedido a China la compra masiva de circuitos integrados, de chips y la apertura legal para que los extranjeros puedan ser socios mayoritarios de empresas intermediarias financieras en territorio chino, cosa que la ley china impedía. ¿Usted cree que China está en capacidad, políticamente hablando, de aceptar esto? Por supuesto, está en el interés de China liberalizar la economía internamente y externamente. Entonces, es parte de esa estrategia y concesión. China ha sido muy inteligente golpeando de vuelta a Trump. Por ejemplo, ha atacado a productos agriculturales que sabe que son sobrerepresentados en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, evidentemente los grupos de presión, los lobistas alrededor de estos, Claro. de estos productos están representados allí, pero además tienen impacto directo en el empleo, que es algo que interesa mucho al presidente Trump. Sí, al menos a largo plazo. Bueno, toda política es política doméstica. Él está pensando en toda la gente que tiene un resentimiento con los trabajos perdidos en Estados Unidos. Entonces, una manera de responder a eso es justamente hacer estos anuncios que no van a resolver un problema de fondo, que es un gran déficit que tienen entre los dos países comerciales. Entonces, no se puede negociar, por ejemplo, un déficit bilateral de comercio. Es imposible. Es un problema de que Estados Unidos tendría que gastar menos de lo que ahorra, por ejemplo. Claro, borrar las cuentas no es negociable, pero ahora ya Estados Unidos inició esta refriega imponiendo tarifas a las importaciones de aluminio y de acero desde China, y China demandó a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Es decir, China pliega al sistema multilateral mientras Estados Unidos le da la espalda. Y de acuerdo a las reglas del organismo, China tiene hasta el 1 de abril, la próxima semana, para responder con medidas similares. ¿Cree usted que este sería el inicio de una espiral ascendente? Podría ser, depende de qué pase con Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha tenido que crear esta institución, la OMC, durante décadas. Y salirse de eso
le da más legitimidad a China para que continúe con sus propias instituciones. Por ejemplo, este gran proyecto que tiene en una franja, la nueva ruta de seda, tiene sus propias instituciones. Entonces podrían caminar hacia ese rumbo si es que OMC no resuelve esos conflictos. Ahora, ¿cuál es el interés de fondo, en su opinión, de la administración Trump? ¿Qué quiere lograr el presidente Trump? Yo creo que quiere apaciguar a los votantes de Trump, que son los que perdieron estos trabajos industriales, especialmente en estados que son swing states, ¿no? Que pueden votar republicano o demócrata, depende del desempleo. Entonces es más para apaciguar eso. La otra es, el pueblo estadounidense responde muy bien a la fuerza, o sea, a un líder resoluto. Entonces vemos que Trump está mostrando eso. Yo creo que las concesiones sucedieron también porque justo ayer Xi Jinping y el presidente de Corea del Norte se reunieron, Kim Jong-un. ¿Sí? Y Trump lo está viendo que él está perdiendo el escenario en el mundo, entonces hagamos estas concesiones porque parece que se le está saliendo la política exterior en Asia al menos está saliendo de control de Estados Unidos. Pero resulta inquietante que el presidente de los Estados Unidos pueda jugar con la estabilidad de los sistemas internacionales de comercio en virtud de consideraciones domésticas. Sí, eso es lo que la gente no entiende. No entiende por qué Trump haría algo así. No está en el interés desde los años 70 de Estados Unidos de liberalizar la economía mundial. China estratégicamente era eso, de que vamos a llevar de la mano a China para que se liberalice su economía y contribuya a la economía global, que lo ha hecho muy bien en los últimos 30 años. Y cuando se logra, bueno, ya no resulta tan interesante por la clase de competidor que resulta este país. Ahora, China es el tercer exportador más grande del mundo, la economía que crece más rápido y además es el principal poseedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el principal acreedor de los Estados Unidos. En esas condiciones, ¿hasta dónde piensa usted que puede llegar la respuesta china en una eventual conflagración comercial? China tiene de ganar en este escenario. Se ha preparado 30 años. ¿Por qué sería el mayor tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos? Es justamente para estas peleas. El día que suceda, ellos están preparados porque su otro proyecto también es internacionalizar su propia moneda. Entonces, hacer desaparecer este dinero en el mundo traería graves consecuencias a Estados Unidos. Ahora, ¿en qué medida y hasta dónde, igual que preguntamos, hasta dónde podría llegar China en la magnitud de una respuesta frente a un choque comercial? Podríamos decir, ¿hasta dónde podría llegar China en la concesión o en las concesiones que podría o querría hacer para disipar la amenaza de un conflicto? Bueno, una de las concesiones que pueden hacer tiene que ver con gas. Ellos podrían comprarle gas GLP, gas licuado de petróleo, a Estados Unidos para reducir un poco este déficit. A largo plazo sí tendrían que... ¿Cuál es la magnitud del déficit en este momento? Estaríamos hablando de un porcentaje. Me acuerdo que era más del 100% del PIB. Más del 100% del No, pero no con, o sea, lo que tiene déficit de Estados Unidos. Correcto. Parte de eso en China, creo que es el más grande, estamos hablando de 300.000 millones. 300.000 millones, una cantidad fabulosa. Entonces China podría comprar gas, GLP. GLP es uno de los que podría ser suave, porque China podría responder con productos más pesados, no comprarle, por ejemplo, no solo aviones a Boeing, sino también a Airbus, podría dejar de comprarles a sus aliados, que son los europeos, para justamente presionarle a Estados Unidos. Ahora, China ha ofrecido tratar de forma equitativa ya a las empresas extranjeras. Es decir, ha hecho de hecho una concesión, dar el mismo tratamiento a las empresas extranjeras que a las empresas locales. Y prometió no obligar a las empresas foráneas a hacer transferencia tecnológica, que era una de las condiciones que siempre imponía. Más allá también de su compromiso de fortalecer el respeto a los derechos de propiedad intelectual, un viejo reclamo de los Estados Unidos.
a China. Pero estas son promesas que, si bien siempre han interesado a los Estados Unidos, esta vez Estados Unidos no parece dispuesto a satisfacerse con ellas. Bueno, es muy legítimo lo que pide Estados Unidos. Y eso sí se ha vivido en China, que las empresas extranjeras producen cierta tecnología y luego China la reproduce y lo vende como su propio producto. Yo creería que la OMC tiene esta ventaja de que se hace respetar los derechos de propiedad. ¿Por qué ciertos productos no se pueden vender en países desarrollados? Es justamente por estos mecanismos. Por ejemplo, un teléfono Xiaomi, que es realmente una copia de un iPhone, no se puede vender en países desarrollados justamente por esta protección de patentes. Entonces es muy legítimo lo que pide Estados Unidos y China sabe esto. Y una manera de, como quien dice, desarmar la bomba sería permitir esta clase de concesiones. Aceptar. Que son legítimas, Claro. y tienen toda la evidencia en contra. Claro. Entonces, Esa es la realidad de los países que denuncian problemas ante la OMC, generalmente al mismo tiempo son denunciados por cometer otro tipo de, digamos, de comportamientos lesivos al libre comercio. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y para concluir con nuestro invitado, ¿qué efecto podría tener un eventual conflicto comercial prolongado entre China y los Estados Unidos en las oportunidades o amenazas hacia América Latina y dentro de ello a una economía como la ecuatoriana? yo vería, porque Estados Unidos es vecino nuestro, más que China. Y China tiene una oportunidad para vender más productos, especialmente cuando Estados Unidos quiere cerrar sus bordes. Y está funcionando. A corto plazo se ve que hay un mejor empleo en China, en Estados Unidos. Y al menos a corto plazo se ve que está cumpliendo sus promesas de campaña Trump con la gente que ha perdido su trabajo en Estados Unidos. Es decir, cabe presumir un Estados Unidos que se cierre, que se cierre al que no quiere proteccionismo, hacer las maquiladoras, por ejemplo, y entonces eso da más y una trabajo China en- que se beneficie de y ese una vacío. China que dice, bueno, si ustedes no quieren suplir, nosotros podemos hacerlo. Bien, muchísimas gracias por Gracias. aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 33 minutos. Hemos conversado con Po Chun Lee, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sobre algo que preocupa en el plano internacional, una eventual conflagración comercial entre los Estados Unidos y China.